Amén. Venimos con hambre, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, disfruta el alimento. Y hoy el Señor nos tiene una palabra. Estamos mirando la serie Enseñados por el Maestro. Y esa es una serie que la vamos a terminar desde Mateo 5, 6 y 7. Pero por supuesto, sin dejar que el Espíritu Santo fluya. Porque hay momentos donde el Señor quiere traer una palabra para el momento. Como en el caso del domingo pasado, yo estaba listo para continuar con lo que es el tema, no Jesús y la ley. No pensé que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero en mi tiempo devocional, ayer el Señor me dio una palabra que fue a la puerta de la casa de mi Dios. Y tuve una experiencia aquí en la administración de recibir este tema que yo le voy a estar dando hoy, en medio de acá, de la administración, porque yo dije, voy a continuar con la serie, pero en medio de eso, bajó aquel tema, y dije yo, bueno, Señor, pues entonces quiere decir que alguien necesita esta palabra. Como fue el caso de la semana pasada, varios hermanos me testificaron, esa era la palabra que Dios me habló, Dios me fortaleció, testimonios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hoy quiero hablarle en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el verso 33. Vamos a estar leyendo y ahí pues usted puede mirar ahí en el monitor, pero también yo le invito a que busquen la palabra y mantenga abiertas las escrituras. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Vamos a leer esta palabra del Señor, así como están sentados, y vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con esta lectura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, diga conmigo usted, era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, yo sé que esta es la palabra que tú nos has ministrado, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y esta es la palabra, Señor, que tu pueblo va a ser ministrado en este día. Vamos a salir de este lugar, Señor, con una palabra para fortalecernos. Señor, en lo que resta de este año, necesitamos esta palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Úsame para bendición y edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Diga usted conmigo el tema de esta tarde, tormentas en tu travesía. Tormentas en tu travesía. ¿Qué no le dice a su hermano? Van a venir tormentas en tu travesía.
¿Sabe? En este capítulo 14 del libro de Mateo, aquí es un capítulo donde yo lo veo de entre subidas y bajadas, entre aciertos y desaciertos, entre pruebas y victorias. Este capítulo 14 comienza con la muerte de Juan el Bautista. Le cortan la cabeza. Eso para nosotros es una noticia dolorosa en el aspecto humano. Porque lo que duele no es que un hermano se vaya al cielo, lo que duele es la separación física. Ya no saludamos al hermano, ya no lo vemos, ya no podemos hablar. Hay un vacío físico. Pero después de eso, el Señor viene y hace un milagro, multiplica el alimento, alimentando más o menos entre 15,000 a 20,000 personas. Y después es donde viene la tormenta, y después el Señor termina la palabra de Dios, este capítulo, hablando de milagros extraordinarios hechos al otro lado. Entonces, la vida cristiana, tenemos que entender, iglesia, amados hermanos, que la vida cristiana no solamente es de celebraciones. Amén, hermano. Que la vida cristiana no solamente es de que usted va a estar en alegrías, va a estar usted en triunfos. Van a venir a la vida cristiana pruebas. A la vida cristiana van a venir lágrimas. A la vida cristiana va a venir dolor. A la vida cristiana van a venir obstáculos, escollos en el camino. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os turbéis, porque yo he vencido al mundo. Después de que el Señor multiplica los panes y los peces, me imagino ese milagro. Imaginémonos si nosotros hubiéramos estado ahí, donde a mí se me diera un pedazo de pan y un pedazo de pez o de pescado ya, y comience a meter la mano la gente, y entre más sacan, más va saliendo. Eso es un milagro extraordinario. Y después de que todos comieron y se saciaron de todos los pedazos que quedaron, dijo el Señor: no hay que desperdiciar nada. Y sobraron 12 cestas, una para cada uno de los apóstoles. Porque así es el Señor. Y esa es una maravilla tremenda, la algarabía. Wow, miraste con lo que pasó, mira, entre más sacaban, más salía y más salía. Los comentarios, porque después de un avivamiento quedan comentarios. Amén, hermano. Uno testifica de lo que ve. Pero nosotros vemos algo aquí, de que el Señor les dice a ellos en el versículo 22, y esto es, Él te lleva al primer lugar del mensaje, que cuando vamos en la dirección correcta, se levantarán tormentas. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hizo. En el verso 22, estamos 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, es decir, les dio la orden, llámese, les dio las directrices, o les dio el mandato de entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando nosotros vamos en la dirección correcta, se levantarán tormentas. Y tengo 3 cosas aquí: que hay tormentas en la vida cristiana que vienen no como producto de la desobediencia. Porque de repente
cuando viene y te están azotando, como dicen allá en México, aporreando el rancho. Te están viniendo pruebas, te están viniendo dificultades. Lo primero que el enemigo viene a la mente es: mira, pues eso te viene por la desobediencia, eso te viene porque no estás consagrado, eso te viene porque estás descuidado. Y de repente vienen unos a decirte esto que te ha venido, como en el caso de Job. Esto que ha venido porque eres peor que los inconversos, peor que los impíos. Pero yo quiero decirte, hermano, que vemos aquí que los discípulos iban en obediencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos iban en obediencia. Fue el Señor que les dijo: vayan delante de mí y allá me esperan en la otra orilla. Ellos estaban cumpliendo las direcciones del Señor. Ellos iban en la dirección correcta. No toda tormenta que viene a la vida cristiana viene como producto de que alguien es desobediente, como fue en el caso de Jonás. Allá se levantó una tormenta y esa fue por desobediencia. Pero en el caso de los discípulos, iban a cumplir lo que el Señor les había dicho. Ahora, dos cosas aquí: el Señor sabe las tormentas que te esperan. A nosotros es que nos sorprenden las tormentas, pero el Señor, antes de que nos vengan, ya sabe. La otra cosa: hay tormentas donde el Señor te manda adelante y te manda solo en la barca, como fue en este caso. El Señor los mandó y Él se queda haciendo algo importante. Cuando tú sientes que estás solo en medio de la tormenta, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor? Estaba de rodillas por sus discípulos. Dice la palabra que ellos se fueron, pero Él subió al monte y se quedó solo. Y dice, y se puso de rodillas, o se puso a orar. Cuando nosotros creemos que estamos solos, es cuando Dios más está al cuidado de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, hay tormentas que se levantan no porque vas en la dirección contraria a la que Dios te dijo. Ellos iban en la dirección que el Señor les dijo: váyanse y me esperan al otro lado. Marcos dice que al otro lado quedaba la región de Betsaida, pero específicamente ellos iban para Genezaret, según lo que nos dice Mateo. Ellos iban en esa dirección, pero tenemos que saber que se levantarán tormentas cuando vamos en la dirección correcta. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es cuando cumplimos lo que Dios nos manda, es cuando también el diablo se va a levantar. Es cuando tú te decides y dices: verdaderamente hoy tengo que buscar más a Dios. Y les decía la semana pasada que cuando usted más busca del Señor, de repente usted ve que más dura se pone la situación. Pero les decía de que cuando usted ve que está ayunando, que está consagrándose, que está orando y que se comienza a levantar el enemigo, es porque está hurgando el avispero. Meta usted una vara en un avispero, lo va a revolver. Meta usted la vara en un hormiguero, va a revolverlo. Pues cuando nosotros nos metemos en oración, en consagración, en búsqueda del Señor, entonces cuando de repente usted ve que más se comienza a arreciar la batalla. Es lo mismo cuando nosotros vamos en la dirección correcta, también hay alguien que se va a oponer para que usted no continúe. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Segundo lugar, no pares de remar aunque no avances a causa de la tormenta. Esto es lo segundo que tenemos que
entender acerca de las tormentas. Número uno, que se van a levantar cuando vas en la dirección correcta. Número dos, aunque la tormenta te arrecie y los vientos te sean contrarios, tú no tienes que parar de remar. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Y yo quiero llevarte al texto paralelo, pero como nos dice Marcos 6, 47 y 48, pero no pierda Mateo, porque estamos ahí. Solamente quiero que usted lo vea aquí. Marcos 6, 47 y 48. Cuando usted lo encuentre, dígame amén. Gloria a Dios. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y mire lo que dice aquí el 48. Y viéndoles remar, ¿cómo dice la palabra? Con gran fatiga. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, los vientos, dice la Biblia, le eran contrarios y la tempestad se levantó en contra de la barca. Pero la palabra de Dios dice que ellos, a lo lejos, el Señor miraba que ellos, estaban los vientos contrarios, estaba la tormenta, pero ellos no paraban de remar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ellos no paraban de remar. Esto significa que usted no tiene que darse por vencido en sus problemas. Esto significa que usted no tiene que decir, ¿para qué seguir con esto? Mejor dejo que me hunda aquí. No, amado hermano. Los vientos van a estar contrarios. Las olas se van a levantar y van a aporrear la barca, van a azotarte, pero usted tiene que cobrar ánimo y no parar de remar. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que seguir remando, aunque no avance. Recuerde que no estamos hablando de barcas que tenían de veleros, no estamos hablando de barcas que eran impulsadas o propulsadas a vapor, o como ahora por motores. No, era con remos de madera. Yo quiero decirle hoy que usted no tiene que darse por vencido en sus tormentas, porque nosotros somos hermano, emocionales. Tenemos emociones. Ahora, hay un momento de madurez donde usted entiende que usted no se puede deshacer de la parte emocional, porque tenemos alma. Pero en el momento de su madurez, de su nivel espiritual, usted entiende de que usted no se tiene que dejar gobernar por sus emociones. Porque si nosotros hacemos una encuesta aquí y le decimos, y yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes en algún momento se han desanimado? Todos nosotros en algún momento. Y no me estoy refiriendo a desanimarte, que ya me voy para el mundo. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de desanimarte, de seguir luchando contra aquella situación, de quererte dar por vencido en aquel problema. No estoy hablando de irte al mundo, porque los que tenemos a Cristo y los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, sabemos que el mundo nada tiene, que el mundo nada nos ofrece y que para allá nosotros no vamos más. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero me estoy refiriendo a darte por vencido en tus problemas, en tus dificultades. Me refiero a de que usted quizás está, vamos a poner un ejemplo muy común que se ve, que usted, por ejemplo, está orando por la conversión de algún familiar. Y usted ha orado y esperado, como decíamos la semana pasada en el mensaje, esperar hasta que veamos que Dios opera. Amén. Gloria a Dios. Y todos nosotros, a veces le hemos parado de orar por algo.
que no hay nadie que pueda decir, mire, yo estuve orando por esta situación y yo no le paré de orar. Pero estamos hablando de años. Puede ser que en alguna situación tú no le pares de orar, como yo te ponía el ejemplo del milagro por mi hijo. Yo no le paré de orar hasta que lo vi. Pero vienen otras situaciones, vienen otras cosas donde usted ora y ora y ora y de repente no vio qué sucedió y dice, bueno, pues Señor, ya eso ya te lo dejo en tus manos ahí. Cuando Dios estaba queriendo decirte a ti, tú tienes que seguir orando. Ahora, hay dos tipos de oración. La oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios y la oración que nosotros queremos someter la voluntad de Dios a la nuestra. Si pedimos algo, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, usted no le para. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que que usted que es padre, que sus hijos perseveren en el Señor? Bueno, entonces usted tiene que continuar. Usted cada día, no necesita quizás estar orando tanto, pero si cada día, un minuto que sea, Señor, esta petición, y usted está clamando, y usted está orando, porque usted sabe que es la voluntad de Dios. Usted tiene que seguir remando en medio de las tormentas. Vamos a decir, ¿cuántos años se está en esta nación? Y personas, la semana pasada me decían unos hermanos que oraron 18 años para que le viniera la residencia. Y ya cuando no aguantaban, me decían, dicen que se fueron y lloraron. Y le dije, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque yo sí le dije, pastor, dice que le dije al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Hace 18 años que estamos esperando y como que ya como diciéndoles, ¿qué pasa, Señor? Lo bueno que Dios es bueno, hermano. Que Dios es misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que en ese mes le vino la cita para la dueña. Dios ha de haber dicho, bueno, voy a ayudar a esta gente. Pero esperaron 18 años. Y dicen ellos que no pararon de orar. No pares de remar en tu problema. No pares de remar. Quizás usted está diciendo, mira, yo tengo esta situación y te quieres dar por vencido. Tú tienes que seguir adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene que continuar remando. Dígale al hermano que tiene al lado, no le pares de remar. Sigue remando. Vaya, tóquelo ahí. Ayúdenme a predicar, hermano. Ayúdenme a despertar a alguien hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? No pare de remar. Los vientos están contrarios, pero usted tiene que continuar moviendo la fe. Amén. Usted tiene que continuar. Y quizás usted dice, estoy cansado, no avanza la barca, pero usted tiene que, porque si usted le para, los vientos contrarios ganan. Y el viento contrario está soplando, pero mientras usted su fe esté dando, aunque no avance, pero tampoco lo hace retroceder, porque usted mantiene su fe. Usted sabe de que el Señor no lo va a dejar hundir ahí. Usted sabe de que cuando el Señor nos da una orden a nosotros, Él estará con nosotros, aunque nosotros veamos para allá y no lo vemos. A su nombre. En tercer lugar, el Señor caminará sobre todo aquello que se levante contra nosotros y nos quiera hundir. En el Mateo 14, 24 dice la palabra de Dios aquí: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, y esto tenemos que darle gloria al Señor, dice, Jesús vino a ellos andando sobre. Mire, sobre. Él no venía nadando. Él podía hacerlo. Él no venía volando. Él podía hacerlo. Él venía caminando sobre las olas del mar.
sobre la tempestad. A su nombre. Y los discípulos viéndole andar, vuelve a decir sobre el mar. Se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora quiero repetirle esta parte: que el Señor caminará sobre todo aquello que se levante contra nosotros y nos quiera hundir. El Señor va a pisotear tus tormentas. El Señor va a poner sus pies y va a aplastar al enemigo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando entras en esa autoridad del Señor, llega un momento donde Dios te da a ti la experiencia de también poner tus tormentas debajo de tus pies, como lo hizo con Pedro. Porque el Señor es el que se levanta. Y como yo le vuelvo y le repito, el Señor podía nadar en el mar, claro que sí, si Él es Dios. Podía volar, podía hacerlo, si Él es Dios. Pero Él quiso dejarnos una enseñanza aquí, de que todo lo que se levante contra nosotros, el Señor le tiene puesto el pie. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor le tiene puesto el pie a tu problema. El Señor le tiene puesto el pie a la tentación. El Señor le tiene puesto el pie a tus necesidades. El Señor le tiene puesto el pie al león y al áspid, al diablo, a lo que se levante. El Señor le tiene puesto la planta de su pie. Y no puede hacer lo que quiere, porque el Señor tiene el control. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? El Señor se ha levantado en favor nuestro. Usted sabe, hermano, las pruebas que han venido a la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo a nivel del mundo, con todo esto que pasó en el 2020, que comenzó en marzo. Y esto todavía, esa ola, esa tormenta todavía sigue azotando, aporreando. Pero podemos darle gloria y honras al Señor, de que el Señor le ha puesto encima, aleluya, la planta de su pie. Y nosotros estamos en pie. Y usted está con su familia aquí. Y usted está adorando a Dios. Y usted está glorificando al Señor. Y estamos vivos. Ninguno hemos tenido que ir, hermano, gracias a Dios, a una funeraria. Y ese es un azote. Esa es una tormenta que se levantó contra toda la humanidad, pero especialmente contra la obra del Señor. Porque debe de saber que esto, hermano, ha azotado la barca de muchas congregaciones. Amén. Pero debemos de darle gloria a Dios, porque la gloria se la lleva el Señor y el mérito lo recibe Cristo, que nosotros estamos aquí. Que usted está aquí. Dele ese fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Aleluya. Número 4, y esto es importante: no te desenfoques del Señor en medio de tus tormentas. No te desenfoques del Señor en medio de tus tormentas. En el versículo 28 al 30, cuando el Señor dice: tened ánimo, yo soy, Pedro le dice: si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y dice: sobre las aguas. O sea, que camine sobre mis tormentas. ¿Cuántos saben de que el Señor te hace a ti caminar sobre tus tormentas? Pero cuando la tormenta venga y tus pies estén sobre la tormenta, hay un principio: no quites la mirada de aquel que nos sostiene en medio de la tormenta. Porque eso fue lo que pasó. En el versículo 29 dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: ven. Y él andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el verso 30
¿Qué es lo que dice la palabra ahí? Pero al ver el fuerte viento, se desenfocó. Dígale al hermano que tiene al lado, no quites tu mirada del Señor. No quites tu mirada del Señor. Porque Pedro, cuando yo soy, ellos tenían la mirada puesta en Jesús, porque dice, ellos pensaban que veían un fantasma, estaban viendo al Señor. Y el Señor les dice, no teman. Y Él les dice, si eres tú, o sea, Él tenía su mirada en el Señor, estaba enfocado. Y cuando Pedro iba caminando sobre su tormenta, el problema de Pedro fue que quitó su mirada del que nos sostiene. Sí, amén. Y hoy vengo a decirte en esta palabra que no tienes que desenfocarte en medio de tus tormentas. Nosotros no tenemos que ver, hermano, para los lados, tengamos la mirada puesta en el blanco. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Aquella mujer recibió el milagro de ser sanada del flujo de sangre porque ella no vio la multitud. Ella solo miraba dónde estaba el Señor, enfocada hasta que llegó. Hermano, hoy el Señor nos está diciendo que no nos desenfoquemos en medio de las tormentas. Que no quitemos nuestra mirada de Él, porque Él es el que nos sostiene a nosotros. La palabra dice, yo soy el que te sostengo por mi mano derecha. Van a venir luchas, van a venir tormentas, van a venir pruebas. Pero el problema es cuando quitamos la mirada de aquel que tiene el control y que está sobre nuestros problemas, y lo quitamos la mirada de Él y empezamos a poner la mirada en el problema. Y cuando empezamos a poner la mirada en el problema, ya te desenfocaste. Ya estás desenfocado. Y cuando estás desenfocado, entonces cuando comienzan tus pies a atascarse, es cuando comienzan tus pies a hundirse. Y ya no estás sobre la tormenta, sino que la tormenta comienza a estar sobre ti. Porque Pedro se estaba ahogando. La tormenta le había ganado ya. Así que, ¿cómo nosotros podemos mantenernos enfocados? Orando, estudiando la palabra, alimentándonos de ella, congregándonos, consagrándonos al Señor. Pero en medio de todo eso, mantén tu fe. Cree que el Señor es capaz de sostenerte aunque las olas se levanten. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo siempre que hablo de estas cosas me acuerdo de una historia que me contó el hermano Alex. Así como ve usted este varón ahí, este varón es un marino. Él surcó el mundo, el planeta en barco. Él fue marino por no sé por cuántos años. 5 años. Por 5 años. En esos 5 años surcó los 7 mares. Así que él salía Centro, Suramérica, África, Europa, Asia. Por ahí andaba ese hombre. Y dice que estaban allá en África. Y viene el reporte y le dicen al capitán, no te muevas porque en la dirección donde vas hay un huracán. Y el capitán dijo, no, yo voy para allá, yo no. Y entonces ahí el capitán es el que manda en un barco. La tripulación tiene que obedecer. Los marinos están sometidos ahí no hay sabotaje ahí. Ahí es una orden del capitán y se cumple. Y agarran ahí. Cuando los topa aquel huracán, dice el hermano Alex, en medio de aquella. Él le llama en medio del charco, pero ese no es charco, hermano. Son inmensidades, profundidades tremendas. Y dice que su barco era del tamaño de un estadio de fútbol. Estaba grande. Pero usted sabe, la inmensidad del océano, un pedacito de lata de ese tamaño es como una hormiga.
Y aquel barco dice que se estremecía, me dice el hermano Alex. Yo siempre le digo, contame la historia del barco. A mí me gusta que me cuentes historia, porque es bonito. Y dice que aquel barco, todos los tornillos y tuercas se rechinaban. Y cargados, porque era barco de carga. Y dice que se iba. Y dice hermano Alex que decía hoy sí, de esta no salimos. Pero allá como que algo para arriba de nuevo. Pero dice él, la razón por la cual no nos hundimos es porque allí en ese barco había uno. Todos eran inconversos, eran tremendos. Incluso él todavía no había conocido al Señor y en esa tormenta no se convirtió. Pero dice que ahí en ese barco iba un hombre, pero de esos que son convertidos, que le creen a Dios de la cabeza a los pies. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale al hermano que tiene al lado, donde quiera que estés, marca la diferencia. Dígale, tienes que marcar la diferencia en medio de las tormentas. Pues aquel varón dice que estaba de rodillas. Aleluya. Y oraba y le decía, Señor, este barco no se puede hundir. Tú me dijiste que viniera acá. Y mi familia me espera. Y el hermano Alex dice, por ese hombre yo le puedo asegurar, pastor, que por ese hombre nosotros estamos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pues haga cuenta que ese barco puede ser tu casa, tu familia, puede ser tu matrimonio, puede ser tus proyectos. Yo siempre creo que en cada familia hay uno que marca la diferencia. Y si todos estamos en el mismo nivel espiritual, qué bueno. Pero de repente no, hermano. De repente alguien tiene que levantarse por su casa. Y yo te digo esto porque de repente quizá pueda ser, como le digo, que estén anivelados todos, que todos oren, que todos ayunen, que todos estén consagrados. Pero a veces no es así. De repente se va a topar a alguien, vamos a decir, en un matrimonio. De repente se va a topar que la mujer, ahí está, y levantándose a orar y a clamar y buscando de Dios. Y el marido dice, no, ya más hago con traerte la comida acá, más hago con salir allá a buscar el trabajo y traer el mandado. Así que a ti te toca doblar rodillas. O de repente los padres están de rodillas y los hijos no quieren. O a veces puede ser al revés, porque yo he mirado al revés, que de repente son los padres que no quieren y es el hijo que busca. Pero amados hermanos, yo quiero decirle algo. Yo quiero ser de los que marcan la diferencia en medio de una tormenta. Amén, hermano. Yo no sé de cuáles quiere ser usted. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que se mantienen esperando, confiando en Dios en medio de la tormenta, buscando a Dios en medio de la tormenta? ¿O de los que pierden la fe? ¿De cuáles quiere ser? ¿De los uno o de los dos? Quiero ser del primero, hermano, de los que marcamos la diferencia en medio de las tormentas. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero decirle a usted esto. Usted no se deje dominar por la pereza del otro. No, que mira que no, ya no voy a dejar de orar, ya voy a dejar de orar si solo yo me levanto. Levántese usted. Que por usted no se ha hundido el barco. ¿Cuántos alaban al Señor?
Usted tiene que levantarse. Así como allá en Nehemías, cada quien levántase por su casa, por su esposa, por sus mujeres, por sus hijos. Tenemos que levantarnos, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted no se deje desanimar. Porque la otra persona que no tiene el ánimo, que no tiene el espíritu del entusiasmo, de esa vida, porque para esto hay que tener vida, hermano. Usted tiene que decir aquí, Señor, aquí yo te respondo, aquí yo voy a estar, pero este barco no se hunde. Este barco se va a mantener a flote. Porque yo aquí, Señor, como dijeron aquellos hombres, prefiero que me quites la vida. Porque a veces nosotros llegamos a tal determinación de decir, Señor, si muero, como dijo Esther, y si perezco, que perezca. Pero voy a hacerlo buscando de Dios. Voy a hacerlo buscando del Señor. Voy a hacerlo adorándote. Voy a hacerlo sirviéndote. Voy a hacerlo consagrando a su nombre. Gloria. Mi alma adora al que vive. Así que no se desenfoque del Señor en medio de las tormentas. No quite la mirada del Señor. Tiene que mantenerla en aquel que nos sostiene. Y yo quiero terminar con la última parte, diciéndote que es en medio de las tormentas donde aprendemos a conocer con más profundidad al Señor. ¿Por qué yo sé que Dios sana? Porque me he enfermado y hemos pasado enfermedades en la familia. ¿Por qué creo que Dios suple? Porque he pasado necesidades. Hay gente, hermano, literalmente que nunca ha aguantado hambre. Porque nacen en cuna de oro. Entonces esa gente sabe de que Dios suple, pero porque lo han leído, pero nunca lo han experimentado. Pero lo que hemos pasado necesidad, no solamente lo sabemos teológicamente, sino que lo sabemos por experiencia que Dios suple. Porque cuando le hemos preguntado al Señor en medio de nuestra necesidad, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? En ese mismo instante está sonándote la puerta para traerte la provisión. Entonces ya no solamente lo sabes teológicamente, sino que lo sabes por experiencia. Y una cosa es conocer las cosas por lo que dice la palabra, por conocimiento, y otra cosa es por experiencia. Es en las tormentas donde nosotros aprendemos a conocer a Dios más profundamente, hermano. Y es en medio de una tormenta donde ven a Jesús caminar sobre las aguas. Ahora, ¿tenía el Señor este plan? Claro que sí, el Señor sabía lo que iba a hacer, hermano. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué dijeron eso? Porque les vino la tormenta y vieron al Señor caminar sobre las aguas. Bendito el nombre del Señor. Y es en medio de una tormenta donde ven que el viento y el mar obedecen al Señor. Esto es en el otro caso cuando el Señor iba en la popa durmiendo. Ahora van a haber tormentas donde Dios te envía por el frente y van a haber otras donde Él va contigo en la misma barca. En esta ocasión donde el Señor camina sobre las aguas, no dice la Biblia que el Señor reprendió los vientos. Y si no lo dice, no lo hizo. Simple y sencillamente agarra a Pedro de la mano y dice, y entraron juntos en la barca. Y cuando pone el Señor el pie o su pie en la barca, dice que la tormenta cesó. No reprendió los vientos. Simple y sencillamente la naturaleza se dio cuenta de que su creador había entrado en aquella barca.
¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando el Señor iba en la popa durmiendo, ahí es donde el Señor dice que le dijo al viento y al mar, calla y enmudece. Ahí el Señor reprende. Pero en las dos ocasiones ellos, en esta dijeron, ¿quién verdaderamente este es el Hijo de Dios? Y en la otra ocasión dijeron, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero decirle hoy que es en medio de sus tormentas donde usted va a aprender el Dios que usted le sigue. Por eso, hermano, cuando le vengan a usted tormentas, dificultades, no reneguemos. Que no se pone en pie. Mi alma adora al Señor. Invitar a los hermanos de la alabanza para que entremos acá. Gloria a Dios, aleluya. Hay un canto que dice, no lo vamos a cantar, solamente para reflexión. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo, dice, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Cuántas tormentas nos han venido a nosotros? Quizá muchas. Algunos quizá pueden decir, no me han venido tantas. Y otros quizá dicen, yo nunca he estado en alguna. Y sinceramente te digo, no creo ni te aseguro que no estés. ¿Qué le quiero decir con esto? El fin de las tormentas no es que te hundas o no es que nos hundamos. El fin de las tormentas es enseñarnos a conocer a Dios. Amén. Sí, amén. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es en medio de la tormenta donde aprendemos a conocer el Dios que servimos. Amén. Pero las tormentas no vienen para hundirnos. Diga usted conmigo, yo no me voy a hundir aunque vengan tormentas. Porque después de esa tormenta, al otro lado, a mí me espera una vida de milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Adelante nos está esperando Genesaret, donde dice que todos, el Señor comenzó a hacer milagros y milagros y milagros. Después de las tormentas, espera tu milagro. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Oh, qué lindo es el Señor. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar al frente porque hoy tenemos lo que es la cena del Señor. Y si hubiese alguien en esta tarde que desee reconciliarse con el Señor o desee aceptar a Jesucristo, bueno, pues aquí yo le hago la invitación. Acá tenemos, yo siempre le hago el llamado a toda persona, diciéndole que Cristo le ama, que el Señor con un propósito lo ha traído. Y si acaso no conoce del Señor usted, yo le hago esa invitación, que pueda recibir a Cristo en su corazón. ¿Tiene al Señor en su corazón usted? ¿Persevera en la iglesia? Amén. Bueno, si persevera, siga adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo le voy a preguntar a usted, hermano, ¿cuántos de ustedes en este año que estamos para terminar les ha venido alguna tormenta en su vida? Amén. Hermano Alex, la hermana también, tormentas de accidentes. Levánteme la mano, algún hermano o hermana, o si todos, pues todos. Gloria a Dios. Mire, ya sabemos de la hermana Gladys, ¿verdad? De usted su tormenta, se le quebró su
su cervical acá, el cuello, tres vértebras de acá, fracturada. Y cuando ya estaba ya casi para estar bien, que no sé qué le pasó al viejo ahí, o se le atravesaron, pero que fue a chocar el viejo ahí. Otra cosa ahí. Ya sabemos lo suyo. El hermano Lucas. También de salud un familiar. Un familiar. Amén. Yo quiero que usted, para que usted vea que en las tormentas no está solo. Amén. A veces de repente decimos, wow, solo a mí, ¿por qué me viene hombre? Si no estamos solos. Lo que pasa es que a veces no, por lo menos a mí casi no me gusta andar hablando mucho de las pruebas. Porque me paro acá hablándole de maravilla, ¿verdad? Y si yo me paro aquí diciendo, mi hermano, o sea, pues mejor me las aguanto así. Pero a todos nos vienen luchas. ¿Quién más nos puede decir, mire, para que otro hermano reciba ánimo? ¿Quién más levantó la mano? Hermano Felipe, ¿cuál fue su tormenta, hermano? ¿Mano? Enfermedad. Ya está sano. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien, yo miré que el hermano Carreño levantó la mano ahí. Su hermano está preso. Mire, eso está tremendo. No me vayan, hermano Guerrero. Venga a orar por nosotros. No, que Dios me los bendiga mucho ahí. Amén. Placer. El papá de mi esposa estuvo a punto de morir. ¿Mande? El papá de mi esposa estuvo También. Rosario se cayó de un palo y se fracturó todos los brazos. Eso estuvo tremendo, hermano. ¿Alguien más? Amén. Hermano Raúl, ¿usted? El accidente, pastor, que estaba malo de mi espalda y aquí el Señor hizo el milagro. Yo sé que el Señor es bueno en todo. Amén. Y aquí estamos. Y hay que reprender el espíritu de accidente, hermano. Hay que ponerlos, pararnos ahí. Hay que reprenderlo. Así es. aleluya. Porque mire, el hermano Bisuet, 2 accidentes. Y el hermano Garay, accidente. El hermano Ale, accidente. El hermano también. El hermano Medina. Y tantas cosas, hermano. El hermano Ale. En este año fue que 3 veces en el hospital o el año pasado. 2 el año pasado y una este año. 3 veces ahí con problemas ahí del corazón, venas tapadas ahí, problemas, tormentas. Pero sabe que yo le quiero decir algo, que a principios del año pasado, para que vea de que nosotros no sabemos por qué el Señor a nosotros nos envía al frente, como en el caso de los apóstoles, pero a nosotros a veces nos toma por sorpresa, pero Dios ya tiene su plan. Yo recuerdo que mi esposa me dijo a mí, a principios del año pasado, me dijo, fíjese, me dice que estaba orando y escuché que me habló una voz, supuesto el Espíritu Santo o el Señor. Y dice que aquella voz le dijo, reprende espíritu de muerte. Y entonces le dije, bueno, pues hay que empezar a orar. Hay que empezar a clamar. Y empezamos a orar y a reprender espíritu de muerte. Y en marzo se vino esa situación. Esa enfermedad. Y yo le pregunto a usted, ¿se nos ha muerto algún hermano aquí? No. La tormenta vino a todos. Pero el Señor por eso es de que a nosotros nos manda al frente, adelante. Porque Él ya tiene, Él ya conoce todo, pero así trabaja el Señor. Y le voy a decir algo, que ese es un tema que yo lo voy a estar dando después. Porque el Señor a veces hace que tú no sientas la presencia de Dios cuando oras. ¿Y por qué sientes a veces que te sientes como que estás solo? En medio de eso es porque
Dios quiere que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Que aprendamos a caminar por fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si en todo momento el Señor lo tuviéramos ahí. No, hay momentos donde tenemos que depender de la fe. Y ahí dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Así que si usted está enfermo, aunque usted se sienta enfermo y usted por la fe dice, no, yo ya estoy sano. Y yo pongo de ejemplo al hermano Miguel. Este hombre, cuidado. Este hombre de repente enfermo, mentira del diablo, yo estoy sano, yo estoy sano. Y va a la casa y usted sabe que a mí me gustan las carnitas y le hermana Nico, no comas eso. No, mentira del diablo, yo estoy sano, hagan un burrito ahí. Por fe come. Y aquí lo tenemos, 70 años celebró el viernes. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Tenemos aquí este paladín ahí, 2 infartos, ¿verdad? 3 infartos. Y aquí está. Casi 80, ¿verdad? Sí, es 8,5. Casi 80. 78. Tormentas. ¿Qué le quiero decir con esto? Pero usted no se ha hundido. Sí, así es. Estamos en pie. Nos mantiene a flote. Y la obra de Dios, el Señor nos sostiene, hermano. El Señor nos sostiene. Mire, en medio de todo esto, desde el año pasado con mi iglesia, ¿usted cree que somos? Hermano, es porque Dios nos ha sostenido. Aquí estamos en la iglesia, avivados, contentos, felices, la presencia de Dios, milagros, sanidades, testimonios, almas convirtiéndose. Y sabe, amados hermanos, ¿a qué se debe eso? Porque el Señor está con nosotros. Así que vamos a darle gracias. Vamos a orar, hermano. Dice José, Dígame. que el Señor nos mandó para acá. Ajá. Porque aquí la muerte se fue. Es un aplauso al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Estamos. Gloria a Dios. Y yo le puedo decir algo, esa es mi fe, hermano, de que un día, claro, nos vamos a ir. Un día nos vamos a ir, pero el Señor nos ha mostrado su gran misericordia. Yo estoy contento de verlo a usted con su familia, sano, adorando al Señor. ¿Cuál es el canto que vamos a estar entonando? En el Monte Caballo. Bueno, está bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo tan especial, porque estamos aquí, Señor. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y vamos, Señor amado, a presentar estos elementos, la copa y el pan. Santifícalos, purifícalos en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada hermano. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Porque hoy estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano.